El primer sonido no fue el del agua, no fue el susurro del viento entre los ahuehuetes, ni el canto lejano y melancólico de un tecolote. El primer sonido que me arrancó del sueño fue un quejido, un lamento tan fino y a la vez tan penetrante que se me clavó directamente en el alma, sorteando la barrera del tímpano. Abrí los ojos a la oscuridad casi total de mi casa de campaña, con el corazón galopando en mi pecho como un caballo desbocado. El aire dentro era denso, viciado con mi propia respiración nerviosa. Afuera, el mundo parecía haber enmudecido, como si toda la naturaleza contuviera el aliento, cediéndole el escenario a ese dolor hecho sonido. Era el llanto de una mujer, inconfundible en su timbre de angustia, pero había algo más, una resonancia que no pertenecía a este mundo, una vibración que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran no de frío, sino de un pavor primordial, atávico. Me quedé inmóvil, atrapado en mi saco de dormir como en un sudario, escuchando. El llanto subía y bajaba en oleadas, a veces un sollozo ahogado, a veces un grito desgarrador que parecía rasgar el velo de la noche, y en cada nota, en cada inflexión de esa pena infinita, una sola idea se solidificaba en mi mente, con la certeza helada de la muerte. Quienquiera que estuviese llorando ahí fuera, junto al murmullo indiferente del arroyo, no era humana. El silencio que siguió fue peor que el lamento. Era un silencio pesado, expectante, cargado de una energía que podía sentir físicamente, como una presión sobre mi piel. Mi mente, la mente lógica y pragmática del arquitecto Santiago Valdés, se esforzaba por encontrar una explicación racional. Un animal herido, quizá, un puma, un coyote. Pero ningún animal llora con esa desolación tan articulada, con ese timbre que evoca la pérdida de todo lo amado. El viento jugando una mala pasada a través de una grieta en las rocas, imposible. El sonido había tenido una dirección, un origen claro que se movía lentamente, siguiendo la corriente del arroyo. Mi mano temblorosa buscó la cremallera de la casa de campaña, pero mis dedos no respondían. Estaba paralizado, no por una fuerza externa, sino por un miedo tan puro y absoluto que había desconectado mi cerebro de mis músculos. Era el miedo del niño que se esconde bajo las sábanas, convencido de que un monstruo acecha en la oscuridad de su cuarto. Pero yo era un hombre de 35 años, un hombre que se enorgullecía de su escepticismo, que había venido a este rincón olvidado de la Sierra de Puebla para escapar de fantasmas muy diferentes, los fantasmas del fracaso profesional y de un amor roto. Y ahora, en medio de la nada, me encontraba enfrentando un terror que hacía que mis problemas mundanos parecieran insignificantes, casi reconfortantes en su normalidad. Poco a poco, con el primer atisbo de la luz grisácea del amanecer filtrándose a través de la lona, el valor, o quizás solo la desesperación, regresó a mí. Deslicé la cremallera con un chirrido que sonó como un grito en la quietud de la madrugada. Asomé la cabeza esperando encontrar, no sabía qué, huellas extrañas, una señal, algo que probara que no lo había soñado, pero no había nada. Solo la hierba húmeda de rocío, los árboles inmóviles como centinelas milenarios y el arroyo que seguía su camino con una indiferencia cristalina. El aire era frío y limpio, olía a tierra mojada y a pino. No había ni rastro de la presencia opresiva de la noche. Todo era paz, una postal de serenidad rural que contradecía violentamente el horror que yo había experimentado. Me sentí ridículo, un urbanita asustado por los sonidos del campo. Pero mientras desmontaba el campamento con manos aún torpes, la resonancia de aquel llanto seguía vibrando en mi memoria, una nota discordante en la sinfonía del amanecer, una promesa de que la noche, en este lugar, guardaba secretos que la luz del día no podía borrar. Mi viaje a este paraje no había sido una elección, sino una sentencia. Después del desastre del residencial Altavista, donde mi ambición y las prisas por complacer a los inversores me llevaron a aprobar unos cimientos deficientes, mi carrera en la Ciudad de México se había derrumbado. El escándalo no llegó a los periódicos. Don Ricardo se encargó de eso, pero en el pequeño y chismoso mundo de la arquitectura mexicana, yo estaba marcado. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Y con mi reputación, se fue también Sofía. No hubo una pelea final, solo una conversación tranquila en nuestro departamento, con la luz de la tarde cayendo sobre las cajas que ella ya había empezado a empacar. No es el error, Santi, me dijo, su voz suave pero firme. Sus ojos, esos ojos que yo había amado por su brillo, ahora opacos por la decepción.
es que sabías que estaba mal y seguiste adelante. Te perdiste a ti mismo en algún punto. Y yo no puedo encontrar al hombre del que me enamoré. Sus palabras fueron más demoledoras que cualquier acusación. No me odiaba, simplemente ya no me reconocía, y lo peor de todo era que tenía razón. Así que cuando don Ricardo, mi antiguo jefe y ahora mi único salvavidas, me ofreció esta oportunidad, no pude negarme. Era un encargo humillante, casi un destierro. Tenía que hacer el levantamiento topográfico y el estudio de viabilidad para un nuevo proyecto de eco resort de lujo, en un terreno que su empresa acababa de adquirir en Puebla. Un simple trámite, Valdés, me dijo por teléfono, su voz suntuosa con una falsa camaradería. Ve para allá, toma tus medidas, habla con los lugareños, si es que hay alguno, y dame un reporte que justifique la construcción. Necesito que todo esté en orden, sin sentimentalismos. Considera esto tu penitencia, y tu única forma de volver al juego. La palabra penitencia resonó en mis oídos. Así que aquí estaba, en mi propia versión del purgatorio, acampando solo junto a un arroyo porque el pueblo más cercano, Cuauhtemotzin, estaba a varios kilómetros y no quería tener que dar explicaciones a nadie. Quería estar solo con mi fracaso, rumiarlo en silencio. No contaba con que el silencio de este lugar estaría tan terriblemente habitado. Llegué al pueblo de Cuauhtemotzin a media mañana, con la camioneta levantando una nube de polvo en la calle principal sin pavimentar. Era un lugar suspendido en el tiempo, con casas de adobe y techos de teja roja, y un aire de dignidad tranquila. La gente me miraba con una curiosidad cautelosa, una mezcla de hospitalidad innata y desconfianza hacia el forastero. Estacioné frente a la única tienda de abarrotes, que también parecía hacer las veces de centro social. Necesitaba un café caliente, y más que nada, una conversación banal que me anclara de nuevo a la realidad. Detrás del mostrador, una mujer de edad indefinida, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de su propia vida, y unos ojos negros y brillantes como obsidiana, me sirvió un café de olla en una taza de barro. Su presencia era imponente, a pesar de su pequeña estatura. Se movía con una economía de gestos que hablaba de una vida de trabajo y certeza. Su nombre, según un letrero de madera tallada, era Elena. «Usted no es de por aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Su voz era grave, con la cadencia musical de la sierra. «No, señora, vengo de la ciudad», respondí, intentando sonar casual. «Estoy trabajando en un proyecto cerca de aquí». Ella asintió lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Sentí que me estaba midiendo, sopesando mi alma. «El terreno del arroyo», dijo, de nuevo. No era una pregunta. El corazón me dio un vuelco. «Sí, exacto. ¿Cómo lo supo?» «Aquí todo se sabe». Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y más cuando se trata de esa tierra. No es un buen lugar para pasar la noche, menos para un hombre solo». La piel se me erizó. Su advertencia era demasiado específica, demasiado cercana a mi experiencia. Tuve que hacer un esfuerzo para que mi voz no temblara. «¿Por qué lo dice? ¿Hay animales peligrosos?» Elena soltó una risa seca, sin humor. «Hay cosas peores que los animales, joven. Hay dolores tan viejos que se han pegado a la tierra. Hay memorias que el agua no puede lavar». Hizo una pausa, y su mirada se volvió lejana, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes de su tienda. «Hay una mujer que llora en ese arroyo. Llora por lo que le quitaron, y no le gusta que los extraños la escuchen». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. La Llorona, la leyenda que toda abuela mexicana cuenta a sus nietos. Siempre la había considerado un cuento de fogata, un mito para asustar a los niños. Pero la forma en que Elena lo decía, con esa gravedad solemne, con esa certeza absoluta, hacía que el terror de la noche anterior volviera a trepar por mi espina dorsal. Quería reírme, burlarme de su superstición, reafirmar mi identidad de hombre moderno y educado. Pero no pude, porque yo la había escuchado. Yo había sentido la verdad de su dolor en cada fibra de mi ser. Me limité a tragar saliva y a tomar un sorbo de café, que de repente se había enfriado. Elena pareció entender mi silencio, mi conflicto interno. No dijo más. Simplemente se dio la vuelta para acomodar unas latas en un estante, dejándome solo con mis pensamientos y con la inquietante sensación de que había cruzado un umbral, de que mi penitencia, en este lugar, iba a ser mucho más profunda y aterradora de lo que jamás había imaginado. Pasé el resto del día haciendo mi trabajo, o al menos intentándolo. Caminé por el terreno, clavando estacas, tomando mediciones con el teodolito,
dibujando bocetos en mi libreta, pero mi mente no estaba en los ángulos ni en las curvas de nivel. Estaba en la noche, en el llanto, en las crípticas palabras de Elena. Cada ráfaga de viento entre los árboles sonaba como un susurro. Cada sombra parecía moverse por el rabillo del ojo. El lugar, que por la mañana me había parecido pacífico, ahora se sentía cargado, preñado de una tristeza palpable. Era hermoso, de una belleza salvaje e indómita, con el arroyo serpenteando entre rocas cubiertas de musgo y árboles cuyas raíces parecían garras aferrándose a la tierra. Pero bajo esa belleza, había una corriente subterránea de melancolía. Me sentía como un intruso, un profanador. El resort de lujo que don Ricardo imaginaba aquí, con sus cabañas de diseño, su spa y su restaurante gourmet, se sentía como un sacrilegio, como construir un centro comercial sobre un cementerio. Mientras trabajaba cerca de un recodo del arroyo, un joven apareció de entre los árboles. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada raíz. Era alto y delgado, de piel morena y facciones afiladas. Tendría unos 20 años. Me miró con una hostilidad abierta, sus ojos negros fijos en mi equipo de topografía. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz dura, sin preámbulos. «Trabajo», respondí, a la defensiva. «Hago un estudio del terreno». «¿Un estudio para quién?». «Para los que vienen a robar lo que no es suyo». Su tono era acusador, lleno de un resentimiento que parecía ir más allá de mi simple presencia. «Mira, amigo, solo cumplo órdenes», dije, sintiéndome cansado de repente. «Es una propiedad privada. Fue comprada legalmente». Él soltó una carcajada amarga. «¿Legalmente? ¿Qué sabe la ley de la ciudad sobre la sangre y la memoria que tiene esta tierra? Esto no es solo propiedad, esto es nuestro. Siempre lo ha sido». Se acercó un paso más, y pude ver la pasión encendida en su rostro. «Mi nombre es Mateo, y mi familia ha cuidado este lugar por generaciones. No vamos a permitir que un riquillo de la capital venga a poner su cochinero de concreto aquí, así que te sugiero que recojas tus cosas y te vayas». Su amenaza era directa, pero había algo más en su mirada, un dolor profundo, una determinación forjada en la historia. Vi en él al guardián, al protector de algo que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Y por primera vez, sentí una punzada de vergüenza por mi trabajo, por lo que representaba. Antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con la misma rapidez con la que había aparecido, dejándome con el eco de sus palabras y la creciente certeza de que estaba atrapado entre fuerzas que no entendía. La ambición de un hombre en la ciudad y el alma herida de esta tierra. Esa noche, decidí no acampar. La idea de pasar otra noche a solas junto al arroyo era insoportable. Alquilé un cuarto en una pequeña posada del pueblo, una habitación sencilla con paredes de adobe y un crucifijo sobre la cama. Pero la distancia no me protegió. Apenas me quedé dormido, el sueño se convirtió en una pesadilla. No era un sueño normal, era vívido, real. Estaba de pie a la orilla del arroyo, pero el agua no era cristalina, sino turbia y rojiza, como si arrastrara sangre. La noche era absoluta, sin luna ni estrellas, y entonces la vi. No era una figura clara, sino una silueta de dolor, una mancha de oscuridad más profunda contra la noche. Estaba de espaldas a mí, de rodillas en la orilla, con los hombros sacudidos por sollozos que eran el sonido del universo rompiéndose. No podía ver su rostro, solo su largo cabello negro que se mezclaba con el agua. El lamento era el mismo que había escuchado, pero ahora estaba dentro de mi cabeza, amplificado, llenando cada rincón de mi conciencia. Sentí su pérdida como si fuera mía, una angustia tan vasta que amenazaba con ahogarme. Y entonces, lentamente, empezó a girar la cabeza hacia mí. No quería ver su rostro. Sabía que si lo veía, me volvería loco. Luché por despertar, por salir de esa parálisis onírica, gritando en silencio. Desperté de golpe, sentado en la cama, bañado en sudor frío, con el corazón martillándome las costillas. La habitación estaba en silencio, pero el eco de su llanto y la imagen de su figura rota junto al arroyo estaban grabados a fuego en mi mente. Ya no era una leyenda, era mi realidad. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y los nervios a flor de piel, volví a la tienda de Elena. Necesitaba respuestas. Ya no podía permitirme el lujo del escepticismo. La encontré barriendo la entrada de su tienda con movimientos lentos y rítmicos. Al verme, detuvo su escoba y me miró con una expresión que era una mezcla de compasión y resignación. «Mala noche», dijo, de nuevo, como una afirmación. Asentí, sin fuerzas para fingir. La vi, en un sueño.
no fue un sueño, corrigió suavemente. Ella te está llamando. Quiere que entiendas. ¿Entender qué? Pregunté, mi voz casi un ruego. ¿Quién es ella? ¿Qué le pasó? Elena suspiró. Un sonido largo y cansado, como el viento en las hojas secas. Me hizo una seña para que la siguiera al interior de la tienda, a una pequeña trastienda que olía a hierbas secas y a tiempo acumulado. Nos sentamos en 2 sillas de madera. La luz que entraba por una pequeña ventana iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire. Su nombre era Isabel, comenzó, su voz bajando a un tono confidencial, como si contara un secreto sagrado. No es la llorona de los cuentos que asusta a los niños. Su historia es más triste y más real. Vivió hace mucho tiempo, en los años después de la Reforma. Esta tierra era parte de una gran hacienda. Isabel era de aquí, de la gente de la tierra. Se enamoró del hijo del hacendado, un joven llamado Rodrigo, y él se enamoró de ella. Era un amor prohibido, imposible, pero el amor no entiende de clases ni de reglas. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Yo escuchaba, cautivado, sintiendo que cada palabra suya era una pieza de un rompecabezas que apenas empezaba a armar. Se veían en secreto, junto al arroyo. Ese era su refugio, y de ese amor nacieron 2 niños, 2 gemelos, un niño y una niña. Isabel era feliz, a pesar del miedo. Creía en las promesas de Rodrigo, creía que algún día podrían estar juntos, que su padre lo aceptaría, pero se equivocaba. La voz de Elena se endureció, teñida de una antigua indignación. El hacendado, un hombre cruel y soberbio, se enteró. Para él, era una mancha en el honor de su familia, una campesina indígena ensuciando su linaje. Una noche, mientras Rodrigo estaba de viaje, el hacendado fue al arroyo con sus hombres. Le arrancaron los niños a Isabel. Ella luchó, gritó, suplicó, pero no sirvió de nada. Elena cerró los ojos por un instante y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla arrugada. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con los niños. Algunos dicen que los regalaron, otros que los mataron, y a ella la ahogaron en el mismo arroyo que había sido testigo de su amor. La hundieron en el agua hasta que su llanto se apagó. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La historia era brutal, una tragedia de una crueldad insondable. De repente, el llanto que había escuchado adquirió un nuevo significado. No era el lamento de una asesina, sino el grito de una madre a la que le habían robado todo. Era un grito de injusticia, un dolor tan profundo que había trascendido la muerte y se había quedado anclado a la tierra. Desde entonces, continuó Elena, abriendo los ojos, que ahora brillaban con una intensidad febril. Su espíritu no ha encontrado descanso. Vaga por la orilla del arroyo, buscando a sus hijos, llorando su pérdida. No es un espíritu maligno, joven, es un espíritu roto, y su dolor ha envenenado la tierra. Por eso nada bueno crece ahí, por eso los animales la evitan. Por eso la gente del pueblo no se acerca de noche. Ella solo quiere que se sepa su historia, que se reconozca su sufrimiento. Y a veces, cuando alguien llega con el corazón herido, como usted, ella lo siente y lo llama. Las últimas palabras de Elena. Cuando alguien llega con el corazón herido como usted, me taladraron el pecho. ¿Era eso? Mi propio dolor, mi propia culpa por lo de Sofía, por mi fracaso, había creado una especie de sintonía con la tragedia de Isabel. Me sentí expuesto, desnudo ante la mirada sabia de esa mujer. Mi cinismo se había evaporado por completo, reemplazado por una mezcla de terror y una extraña y abrumadora compasión por ese espíritu atormentado. Ya no se trataba de un trabajo, de un reporte para don Ricardo. Se trataba de algo mucho más personal, más profundo. Sentí una responsabilidad que no podía explicar. Gracias, le dije a Elena, mi voz ronca por la emoción. Gracias por contarme. Ella solo asintió, como si supiera que las palabras ya no eran necesarias. Salí de la tienda y me quedé parado en medio de la calle polvorienta, con el sol del mediodía cayendo a plomo. El mundo a mi alrededor parecía el mismo, pero para mí, todo había cambiado. El paisaje ya no era solo un conjunto de coordenadas y elevaciones. Estaba vivo, respiraba, y guardaba en su memoria la historia de un amor prohibido y un crimen atroz. Decidí que no podía seguir con el reporte como si nada. La idea de facilitar la construcción de un resort sobre la tumba de agua de Isabel y el escenario de su tragedia me revolvía el estómago. Era una profanación. ¿Pero qué podía hacer? Don Ricardo no aceptaría un no basado en una leyenda local. Se reiría en mi cara y me destruiría por completo.
Necesitaba pruebas, algo tangible, algo que un hombre como él no pudiera descartar. Recordé haber visto, en la parte más alta del terreno, las ruinas de lo que parecía una pequeña capilla o ermita, casi devorada por la vegetación. Quizás allí, entre esas piedras viejas, podría encontrar algo, un registro, una tumba, cualquier cosa que corroborara la historia de Elena. Impulsado por esta nueva determinación, volví a la camioneta y me dirigí de nuevo hacia el terreno del arroyo. Ya no sentía miedo, o al menos, el miedo estaba siendo superado por un sentido de propósito, una necesidad casi obsesiva de sacar a la luz la verdad de Isabel. Era como si, al intentar buscar justicia para ella, estuviera buscando una forma de redimirme a mí mismo. Las ruinas de la capilla estaban aún más deterioradas de lo que recordaba. Los muros de piedra apenas se mantenían en pie, cubiertos de enredaderas y musgo. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo, y los árboles habían crecido en el interior, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si rezaran. El aire era denso y olía a humedad y a descomposición. Con un machete que había comprado en el pueblo, empecé a abrirme paso entre la maleza. El trabajo era duro y sudoroso. Cada golpe del machete parecía una intrusión en el silencio sagrado del lugar. Después de casi una hora de trabajo, logré despejar una pequeña área en lo que debió ser el altar, y entonces lo vi, una losa de piedra en el suelo, diferente a las demás, con unas inscripciones apenas legibles. Me arrodillé y empecé a limpiar la tierra y el musgo con mis propias manos, con una excitación febril. Poco a poco, las letras fueron apareciendo. No era una tumba, era una placa conmemorativa, en memoria de don Agustín de Montero y su amada esposa, doña Elvira, benefactores de esta tierra, 1885. Montero, el apellido del hacendado. Sentí una oleada de decepción. No había ninguna mención de Isabel ni de sus hijos, solo un tributo al hombre que, según Elena, había sido el artífice de la tragedia. Estaba a punto de darme por vencido cuando noté algo. La losa no estaba perfectamente asentada, uno de los bordes estaba ligeramente levantado. Usando el machete como palanca, hice fuerza con todo mi peso. La piedra cedió con un gemido sordo, revelando un pequeño hueco debajo. Mi corazón se aceleró. Metí la mano en el oscuro recoveco, sintiendo el frío de la tierra húmeda. Mis dedos tocaron algo envuelto en cuero. Lo saqué a la luz. Era un pequeño diario, o más bien un libro de cuentas, atado con una correa de cuero podrida. Las tapas estaban deformadas por la humedad, pero increíblemente, parecía intacto. Con manos temblorosas, lo abrí. La tinta de la primera página estaba desvaída, pero la caligrafía era clara, elegante. Diario de Rodrigo de Montero, el hijo del hacendado, el amante de Isabel. Había encontrado la voz del otro protagonista de la tragedia. Me senté allí mismo, en el suelo de la capilla en ruinas, y empecé a leer. La primera parte del diario era mundana. Notas sobre la cosecha, el ganado, los viajes a la ciudad. Pero luego, apareció un nombre, Isabel. Al principio, eran menciones breves, casi furtivas. Hoy vi a Isabel en el arroyo. Sus ojos son como la noche sin estrellas. Su risa es el único sonido que quiero escuchar. Poco a poco, las anotaciones se volvieron más largas, más apasionadas, llenas de la angustia y la euforia de su amor secreto. Describía sus encuentros clandestinos, el miedo a ser descubiertos, sus sueños de escapar juntos. Era el testimonio de un amor puro y desesperado, un amor que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. Sentí una conexión profunda con Rodrigo, con su lucha entre el deber y el deseo. Era una historia que, en su esencia, trascendía el tiempo. Y entonces llegó la parte que temía, el descubrimiento del embarazo, la alegría mezclada con el pánico, el nacimiento de los gemelos, a los que llamaron Sol y Río. Rodrigo escribía sobre ellos con una ternura que me rompió el corazón. Hoy sostuve a mi hijo, a Río, tiene los ojos de su madre, y Sol, mi pequeña Sol, tiene mi misma sonrisa. Son la prueba de que nuestro amor es real, de que es bendito, sin importar lo que diga el mundo. Pero la felicidad duró poco. Las páginas siguientes estaban manchadas, como si hubieran caído lágrimas sobre ellas. La caligrafía se volvía errática, desesperada. Describía el viaje que su padre le obligó a hacer, la sospecha que sentía, la premonición de que algo terrible iba a suceder, y luego, la última entrada. Estaba fechada el día de su regreso. La tinta estaba corrida. Las palabras eran casi un grito de dolor sobre el papel. He vuelto, y no hay nada. La casa de Isabel está vacía. El arroyo está en silencio. Mi padre me mira con ojos de hielo y me dice que ella se fue, que se llevó a los niños y me abandonó. Miente. Lo sé. Siento su mentira como un veneno en el aire. ¿Dónde está mi Isabel? ¿Dónde están mis hijos?
Dios mío, ¿dónde están? No había más. El resto del diario estaba en blanco. Cerré el diario con una sensación de vacío abrumador. La historia ya no era una leyenda contada por una anciana. Era real. Tenía nombres, fechas, sentimientos. Tenía la voz de un hombre enamorado y desesperado. Y la pregunta que él se hizo hacía más de un siglo resonaba ahora en mi propia mente. ¿Qué pasó con los niños? La historia de Elena decía que nadie lo sabía. Pero quizás el diario, aunque incompleto, era la prueba que necesitaba. Era la prueba de que existieron, de que ese amor fue real y de que su desaparición fue violenta. Mientras guardaba el diario en mi mochila como si fuera una reliquia, escuché un ruido detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. Era Mateo. Estaba de pie en la entrada de la capilla, observándome. Su expresión ya no era hostil, sino de una intensidad indescifrable. ¿Qué encontraste?, preguntó, su voz más suave que la última vez. No sé por qué, pero no sentí la necesidad de ocultárselo. Había algo en su mirada, una conexión con ese lugar que me hizo confiar en él. Le mostré el diario. «¿Rodrigo de Montero?», dijo, leyendo el nombre en la portada. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «El hijo del hacendado». Le conté todo, la historia de Elena, mi pesadilla, el descubrimiento del diario. Hablé durante mucho tiempo, mientras la tarde caía y la luz dorada se filtraba entre los árboles. Mateo escuchó en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando las ruinas a nuestro alrededor. «Mi abuela me contaba esta historia», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero la contaba de forma diferente. Decía que el espíritu de Isabel no solo llora de dolor, también llora de rabia, y que espera a que la deuda sea saldada. Se giró para mirarme, y vi en sus ojos la misma determinación que había visto antes, pero ahora dirigida hacia un propósito común. Ese diario puede que sea la clave, pero no para los de afuera. Es para nosotros, para la gente de esta tierra. Es la prueba de lo que nos robaron. Su uso del nosotros me incluyó de una manera que me sorprendió y me conmovió. En ese momento, dejamos de ser adversarios. Éramos dos hombres unidos por el fantasma de una mujer y la búsqueda de una verdad enterrada por más de un siglo. Decidimos trabajar juntos. Mateo conocía el terreno y a la gente. Yo tenía el diario y una mente entrenada para analizar y encontrar patrones. Pasamos los siguientes días sumergidos en el pasado. Llevamos el diario a Elena, quien lo leyó con sus dedos arrugados, como si leyera un texto sagrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras de amor de Rodrigo. «Pobre muchacho», murmuró. Él también fue una víctima de la soberbia de su padre. Con la ayuda de Elena, empezamos a conectar los puntos. Ella conocía las historias orales, los nombres de las familias que habían trabajado en la hacienda, los rumores que habían pasado de generación en generación. Yo cruzaba esa información con los detalles del diario. Era un trabajo de detective histórico, una inmersión total en un drama que se sentía cada vez más presente. Empecé a descuidar por completo el trabajo para don Ricardo. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sabía que estaba jugando con fuego, que mi carrera ya precaria estaba al borde del abismo, pero no me importaba. Esta búsqueda se había convertido en mi única realidad, en mi única obsesión. Una tarde, mientras revisábamos una de las páginas del diario por enésima vez, Mateo señaló un nombre que habíamos pasado por alto: Jacinto. Aquí dice: «Le he pedido a Jacinto, mi único amigo de confianza en esta casa, que vigile a Isabel y a los niños mientras no estoy. Solo en él puedo confiar». «¿Jacinto?», pregunté. «¿Quién era?». Elena, que estaba sentada con nosotros, se quedó pensativa. «Jacinto, Jacinto. Había una familia en el pueblo con ese apellido, pero se fueron hace muchos años. Eran los Valdés». Mi sangre se heló. El mundo pareció detenerse por un instante. «Valdés», repetí, mi voz un hilo apenas audible. «Ese es mi apellido». Elena y Mateo me miraron, sus rostros una mezcla de shock y desconcierto. «No puede ser», dijo Mateo. «Debe ser una coincidencia». Pero yo sabía que no lo era. Sentí una conexión helada, una certeza terrible que se abría paso desde lo más profundo de mi ser. Corrí a mi camioneta y busqué en mi maleta una vieja caja de fotos y documentos que mi madre me había dado antes de morir, una caja que nunca había tenido el valor de revisar a fondo. Busqué frenéticamente hasta que encontré un sobre amarillento. Dentro había una foto antigua, sepia, de un hombre de rostro severo y bigote poblado. Al dorso, una caligrafía temblorosa decía: «Mi bisabuelo, Jacinto Valdés, capataz de la hacienda Montero, 1880. El aire se me escapó de los pulmones. No era una coincidencia. Mi bisabuelo, el hombre en quien Rodrigo había confiado, el capataz de la hacienda, estaba conectado a esta historia por la sangre. El descubrimiento me destrozó. De repente,
Yo no era un observador externo, un simple arquitecto haciendo su trabajo. Era parte de la historia. Mi familia había estado allí. Mi bisabuelo había sido testigo de todo. ¿Qué había hecho? ¿Había cumplido la promesa que le hizo a Rodrigo? ¿O había traicionado su confianza? La pregunta me atormentaba. Me sentí sucio, cómplice de un crimen cometido más de 100 años antes. Mi propio fracaso moral, mi propia cobardía en el proyecto Altavista, me pareció de repente un eco, una repetición de una falla ancestral. La cobardía corría por mis venas. ¿Era esa la deuda de la que hablaba Mateo? El llanto de Isabel ya no era el lamento de una extraña, era una acusación dirigida a mi sangre, a mi linaje. Me encerré en mi habitación de la posada, incapaz de mirar a Mateo o a Elena a la cara. Me sentía como un impostor, un descendiente de traidores. La culpa era una entidad física, un peso que me aplastaba el pecho y me dificultaba la respiración. Pasaron 2 días en los que apenas comí o dormí. Solo me quedaba en la habitación, con la foto de mi bisabuelo y el diario de Rodrigo sobre la mesa, sintiendo el peso de la historia sobre mí. Finalmente, Mateo llamó a mi puerta, no con la agresividad de nuestro primer encuentro, sino con una insistencia tranquila. «Santiago, abre, tenemos que hablar». No quería enfrentarlo, pero supe que no podía esconderme para siempre. Abrí la puerta. Su rostro mostraba preocupación. Entró y se sentó en la única silla, mirándome fijamente. «Esto no es tu culpa», dijo, su voz firme. «No puedes cargar con los pecados de un hombre que murió hace un siglo». «¿Y si no fue un pecado?», respondí, mi voz rota. ¿Y si hizo lo correcto? ¿Y si ayudó a Isabel? ¿O y si fue un cobarde? ¿Y si se quedó callado y no hizo nada? No lo sé, Mateo, y no saberlo es lo que me está matando. Siento que ella me está juzgando. Mateo se inclinó hacia adelante. Entonces tenemos que averiguarlo. Tenemos que saber qué hizo Jacinto. Quizás la respuesta no esté en el diario de Rodrigo, sino en la historia de mi familia. Lo miré confundido. ¿La historia de tu familia? Él asintió. Mi abuela siempre decía que nuestra familia no era originaria de este pueblo, que llegamos aquí de otro lugar, hace mucho tiempo, que un hombre bueno nos ayudó. Nunca dijo su nombre, solo lo llamaba el guardián silencioso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser que mi bisabuelo no fuera un traidor, sino un héroe anónimo? La idea era tan abrumadora que apenas me atrevía a considerarla. Era un hilo de esperanza en medio de mi desesperación. Impulsados por esta nueva posibilidad, reanudamos nuestra investigación con una urgencia renovada. Mateo me llevó a la casa de su tía abuela, la mujer más anciana del pueblo, una matriarca llamada Xochitl que, según decían, tenía la memoria de todas las generaciones. La encontramos sentada en un patio lleno de flores, tejiendo un rebozo con colores vibrantes. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, parecían ver más allá de lo visible. Mateo le habló en una mezcla de español y náhuatl, con un respeto reverencial. Le contó la historia, le mostró el diario y la foto de mi bisabuelo. Xochitl escuchó en silencio, sin dejar de tejer. Cuando Mateo terminó, ella dejó el rebozo en su regazo y extendió una mano temblorosa para tocar la fotografía. «Jacinto», susurró, y su voz era como el crujido de hojas secas, el guardián silencioso. Mi corazón se detuvo. Era él. Él los salvó. Continuó Xochitl, su mirada perdida en el pasado. La noche que el hacendado vino por ellos, Jacinto supo que no podía detenerlo. Eran demasiados, pero antes de que llegaran, fue con Isabel. Le dijo que no había tiempo, que tenía que darle a los niños. Le juró por su vida que los pondría a salvo. Isabel no quería. Lloraba, se aferraba a ellos, pero confió en él. Se los entregó. La imagen era tan vívida, tan dolorosa, que sentí que estaba allí. Isabel, entregando a sus hijos en la oscuridad, con el corazón roto, confiando en el único hombre que podía ayudarlos. Jacinto se los llevó esa misma noche, narró Xochitl. Los escondió, y le dijo al hacendado que Isabel los había ahogado en el arroyo antes de quitarse la vida ella misma. Fue una mentira para protegerlos. El hacendado, para evitar el escándalo, ordenó que el cuerpo de Isabel fuera enterrado sin nombre y que nadie volviera a hablar del asunto. Creó la historia de que se había vuelto loca. ¿Y los niños?, pregunté, conteniendo el aliento. Jacinto los llevó lejos, a un pueblo al otro lado de la montaña. Se los entregó a una familia sin hijos, gente buena y de confianza, y les dio un nuevo apellido para protegerlos. Rivera, ese es nuestro verdadero apellido, el que nos dio el guardián. Mateo me miró, y en sus ojos vi la misma conmoción que sentía yo. Su familia eran los descendientes directos de Isabel y Rodrigo. La sangre de la mujer que lloraba en el arroyo corría por sus venas. Era un giro tan increíble, tan poético, que parecía sacado de una novela. La verdad había estado allí todo el tiempo, oculta en los nombres
rumores y en las historias susurradas, mi bisabuelo no había sido un cobarde, había sido un héroe, un hombre que arriesgó todo para cumplir una promesa. La ola de alivio y orgullo que me invadió fue tan intensa que me hizo llorar. Lloré por la injusticia sufrida por Isabel, por el dolor de Rodrigo, por el valor de Jacinto, y por la increíble cadena de eventos que nos había reunido a Mateo y a mí en ese patio. Mateo puso una mano en mi hombro, un gesto de solidaridad que selló nuestro vínculo para siempre. Ya no éramos solo amigos o aliados, éramos familia, unidos por una historia de amor, pérdida y sacrificio. La revelación fue monumental, pero también planteó una nueva y terrible pregunta. Si los niños se salvaron, ¿por qué Isabel seguía llorando? ¿Por qué su espíritu no había encontrado la paz? Xochitl pareció leer mis pensamientos. Porque ella no lo sabe, dijo suavemente. Murió creyendo que se los habían quitado para siempre. Su espíritu está atrapado en ese último momento de angustia, en la orilla del arroyo, buscando a los hijos que cree perdidos. Su dolor es un eco que no puede apagarse porque no conoce la verdad. La solución era tan clara como aterradora. Teníamos que decírselo. Teníamos que ir al arroyo, al lugar de su dolor, y contarle la historia completa. Teníamos que presentarle a su descendiente, a Mateo, la prueba viviente de que su sacrificio no fue en vano. La idea me helaba la sangre. Una cosa era escuchar su llanto, o verla en un sueño. Otra, muy distinta, era buscar una confrontación directa con un espíritu atormentado. Pero al mirar a Mateo, vi en su rostro una calma y una determinación que me dieron fuerza. Era su derecho, era su deber, y era el mío acompañarlo. Era la única forma de saldar la deuda, de cerrar el círculo. Era la culminación de todo lo que habíamos descubierto. Era la única forma de traer la paz, tanto para Isabel como para nosotros. Justo cuando habíamos tomado esta decisión, la realidad mundana irrumpió con la fuerza de un bulldozer. Una camioneta de lujo, negra y reluciente, entró en el pueblo levantando una polvareda de arrogancia. De ella se bajó don Ricardo, impecablemente vestido con un traje de lino. Parecía una aparición de otro mundo en el entorno rústico de Cuauhtémoc-Sin. Me vio hablando con Mateo y Elena frente a la tienda, y se dirigió hacia nosotros con una sonrisa falsa que no ocultaba la furia en sus ojos. «Valdés, por fin te encuentro», dijo, su voz goteando sarcasmo. «He estado llamándote. ¿Decidiste tomarte unas vacaciones pagadas? ¿O es que te has encariñado con el folclore local?» Su mirada se posó con desdén en Elena y Mateo. «He estado trabajando, Ricardo», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Ah, sí, porque no he recibido ningún reporte. Solo excusas y silencio. El tiempo es dinero, Santiago, y me estás haciendo perder mucho de ambos. Necesito que firmes los papeles de viabilidad hoy mismo. Los inversionistas están impacientes». Sentí la mirada de Mateo y Elena sobre mí. Era el momento de la verdad, mi momento Jacinto. Podía agachar la cabeza, firmar los papeles, salvar mi miserable carrera y traicionar todo lo que había descubierto, todo lo que había llegado a sentir. O podía levantarme y hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Miré a don Ricardo, a su rostro impaciente y codicioso, y vi en él al hacendado Montero, al hombre que valoraba más el linaje y el dinero que la vida y el amor. Y supe lo que tenía que hacer. «No voy a firmar nada, Ricardo», dije. Y las palabras salieron con una claridad y una fuerza que me sorprendieron a mí mismo. «Este proyecto no se puede hacer». Don Ricardo parpadeó, incrédulo. Luego soltó una carcajada. «¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Es por alguna estupidez de un permiso ambiental? Lo podemos arreglar. Todo tiene un precio. No es por un permiso», intervine, dando un paso al frente. «Es porque esta tierra es sagrada, porque tiene una historia que debe ser respetada, porque aquí se cometió un crimen terrible, y construir tu resort de lujo sobre ella sería la profanación final». La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia fría. «¿De qué demonios estás hablando? ¿Te lavaron el cerebro estos campesinos? Hablo de Isabel, hablo de sus hijos, hablo de la verdad que gente como tú ha intentado enterrar durante más de un siglo», dije, mi voz resonando en la calle silenciosa. Fue entonces cuando Mateo dio un paso adelante, colocándose a mi lado. «Esta tierra es el hogar de mis ancestros», dijo con una calma letal, «y usted no va a poner un solo ladrillo aquí, se lo aseguro». Don Ricardo nos miró a los dos, su rostro enrojeciendo de ira. «Estás acabado, Valdés. ¿Me oyes? Acabado. No volverás a trabajar en tu vida. Y en cuanto a ti», le espetó a Mateo, «veremos qué tan valiente eres cuando lleguen las máquinas. La ley está de mi lado». Se dio la vuelta, furioso, y se subió a su camioneta. Se fue tan rápido como llegó, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza flotando en el aire. Me quedé allí, temblando,
no de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación. Había quemado mis naves, había elegido mi bando, y por primera vez en mucho tiempo, a pesar de haber sentenciado mi futuro profesional, me sentí limpio, me sentí como Santiago Valdés de nuevo. Esa noche, nos preparamos. Elena nos dio instrucciones precisas. No debía ser un ritual de exorcismo, sino una ofrenda de paz. Preparamos 2 pequeñas velas, flores blancas y el diario de Rodrigo. Al anochecer, los 3 caminamos hacia el arroyo. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. El silencio era profundo, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio expectante, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. Llegamos al recodo donde la había visto en mi pesadilla. El agua murmuraba en la oscuridad, y la luz de la luna se filtraba a través de las hojas, creando patrones plateados en el suelo. Encendimos las velas y colocamos las flores en la orilla. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía su pulso en mis sienes. Mateo estaba a mi lado, su rostro una máscara de serenidad, aunque sabía que por dentro estaba tan aterrorizado como yo. Elena se quedó un poco más atrás, su presencia una fuerza silenciosa que nos anclaba. «Isabel», dijo Mateo en voz alta, su voz clara y firme resonando en la noche. «Mi nombre es Mateo Rivera, y soy tu descendiente. Soy el hijo del hijo de tu hijo Río». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Hemos venido a traerte la paz, hemos venido a contarte la verdad». Y entonces comenzó el lamento. Empezó como un susurro lejano, un quejido apenas perceptible, pero rápidamente creció en intensidad, llenando la noche con su dolor insondable. Era más fuerte, más cercano que nunca. Un viento helado se levantó de la nada, haciendo que las llamas de las velas parpadearan violentamente. La sensación de tristeza era abrumadora, una ola que amenazaba con arrastrarnos. Vi la silueta formarse en la orilla opuesta, una mancha de oscuridad que parecía absorber la luz de la luna. Estaba allí, y estaba llorando. Mi primer instinto fue huir, pero la mano de Mateo sobre mi brazo me detuvo. Estaba temblando, pero se mantuvo firme. «No llores más, abuela», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Tus hijos se salvaron, están a salvo». Fue entonces cuando tomé el diario de Rodrigo. Con manos temblorosas, lo abrí y empecé a leer en voz alta. Leí las palabras de amor, los sueños de un futuro juntos, la ternura con la que describía a Sol y a Río. Mi voz se unió a la de Mateo, 2 hilos de verdad contra un océano de dolor. Leí la última entrada, el grito de desesperación de Rodrigo al no encontrarlos. Y luego conté la historia de Jacinto Valdés, mi bisabuelo. Conté cómo los había salvado, cómo los había llevado a un lugar seguro, cómo les había dado una nueva vida. Él cumplió su promesa, Isabel, dije, mi voz ahogada por las lágrimas. Tu sacrificio no fue en vano, tu amor no se perdió, floreció, siguió viviendo a través de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Mateo es la prueba, tu sangre está aquí, frente a ti. El llanto vaciló. Por primera vez, hubo una pausa en el lamento. La figura oscura pareció enderezarse como si escuchara. El viento amainó. Las llamas de las velas se estabilizaron. Mateo dio un paso hacia la orilla del arroyo. «Mírame», le pidió. «Soy real. Somos reales. Tu legado está a salvo». Lentamente, muy lentamente, la figura giró su cabeza hacia nosotros. Me preparé para el horror, para el rostro descompuesto de las leyendas, pero no fue así. No pude ver sus facciones con claridad. Era más una impresión, un rostro hecho de sombra y luz de luna. Pero no había odio en él, solo una incredulidad infinita, una pregunta silenciosa. Y entonces, por primera vez, escuchamos una palabra, no un llanto, no un lamento, una palabra, susurrada con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra y del tiempo. «¿Río?» «Sí», respondió Mateo, llorando abiertamente ahora. «Y Sol, vivieron, tuvieron familias, tuvieron amor, gracias a ti, gracias a tu fuerza». La figura pareció estremecerse. El llanto cesó por completo. El silencio que siguió fue diferente. No era pesado ni expectante. Era un silencio de liberación, de paz. La silueta oscura comenzó a desvanecerse, a disolverse en la niebla que se levantaba del arroyo. No desapareció de golpe, sino que se fue apagando suavemente, como una brasa que finalmente se enfría. Y justo antes de desaparecer por completo, sentimos una oleada, no de tristeza, sino de gratitud. Un amor inmenso que nos envolvió a los 3, cálido y reconfortante. Y luego, nada. Solo el sonido del arroyo, que ahora parecía cantar una canción de cuna. Isabel se había ido.
Por fin, había encontrado la paz. Nos quedamos allí, en silencio, durante mucho tiempo, agotados, vacíos, pero llenos de una paz que nunca antes había conocido. Habíamos hecho lo imposible. Habíamos sanado una herida de más de un siglo. Habíamos devuelto la paz a un espíritu, y la verdad, a una familia. Cuando finalmente regresamos al pueblo, el amanecer estaba tiñendo el cielo de rosa y naranja. Me sentía como si hubiera despertado de un sueño que había durado toda mi vida. La amenaza de don Ricardo, la pérdida de mi carrera, todo parecía pequeño e irrelevante en comparación con lo que acabábamos de experimentar. Había encontrado algo mucho más valioso que el éxito profesional. Me había encontrado a mí mismo. Los días que siguieron fueron extraños y tranquilos. La noticia de la partida de don Ricardo y mi desafío se extendió por el pueblo, y la gente, que antes me miraba con desconfianza, ahora me saludaba con sonrisas y respeto. Me había convertido, a mi pesar, en una especie de héroe local. Mateo y yo pasamos mucho tiempo juntos, a veces hablando, a veces simplemente sentados en silencio, compartiendo el vínculo inquebrantable que se había forjado entre nosotros. Un día, fuimos al arroyo. El lugar se sentía completamente diferente. El aire era ligero, la luz parecía más brillante. La opresiva tristeza se había ido, reemplazada por una serenidad palpable. Las flores silvestres parecían más coloridas. Era como si la tierra misma estuviera suspirando de alivio. Una semana después, recibí un correo electrónico. Era de Sofía. De alguna manera, la historia había llegado a sus oídos, probablemente a través de algún conocido común en el mundo de la arquitectura. Su mensaje era corto, pero cada palabra pesaba una tonelada. Escuché lo que hiciste en Puebla, Santiago. No sé todos los detalles, pero sé que renunciaste a todo por hacer lo correcto. Ese es el hombre del que me enamoré. Quizás no se había perdido después de todo, solo estaba dormido. Me alegro de que haya despertado. Te deseo toda la paz del mundo, Sofía. No era una invitación a volver, ni una promesa de reconciliación. Era algo mejor. Era el reconocimiento, era el perdón, era la absolución que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Lloré al leerlo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de cierre. Decidí quedarme en Cuauhtémoc. No sabía por cuánto tiempo, pero sentía que mi lugar estaba allí, al menos por ahora. Usé mis conocimientos de arquitectura para ayudar a Mateo y a la comunidad a diseñar un pequeño centro cultural en el terreno del arroyo. No un resort, sino un lugar para honrar la memoria de Isabel y Rodrigo, para contar su historia y para preservar las tradiciones del pueblo. Un lugar construido con adobe y madera local, en armonía con la tierra, no en contra de ella. Trabajar con mis manos, dibujar planos que no buscaban el lucro sino la memoria, me dio una satisfacción que ningún rascacielos en la ciudad podría haberme dado jamás. Encontré mi penitencia y mi redención, no en el exilio que don Ricardo había planeado para mí, sino en la conexión con la tierra, con la gente y con una historia que ahora también era la mía. A veces, por la noche, voy al arroyo y me siento en la orilla. Ya no hay llantos, solo el murmullo del agua, contándome historias de amor, de pérdida y de la paz que finalmente llegó. Y en ese sonido, encuentro el eco de mi propia paz recién descubierta. Dale like al video, sígueme para más historias, y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Escríbelo aquí abajo.